para entonar el himno nacional mexicano y dar inicio a la inauguración de las centrales eólicas Oaxaca 2, 3 y 4 y anuncio de la licitación de las centrales eólicas Sureste 1 y 2. Invitamos a todos los presentes a permanecer de pie. Sean tan amables de ocupar sus lugares. Hace uso de la palabra el señor José Manuel Entre Canales Domecq, director ejecutivo de Acciona. Presidente de los Estados Unidos mexicanos, licenciado Felipe Calderón Hinojosa, gobernador del Estado Constitucional de Oaxaca, Gabino Cue, secretario de Estado de Energía, licenciado Jordi Herrera, director general de la Comisión Federal de Electricidad, Antonio Vivanco, presidente municipal de Juchitán de Zaragoza, presidente municipal de Santo Domingo Ingenio, otras autoridades aquí presentes, representantes de empresas y entidades, señores y señores y amigos todos. En nombre de Acciona, la empresa líder en energías renovables en México y la primera compañía energética mundial dedicada exclusivamente a energías limpias, gracias a todos de corazón por su presencia en este acto. Gracias en especial a usted, señor presidente, que durante su mandato ha hecho que lo que era un simple proyecto no solo se haya convertido en una realidad, sino que haya sentado las bases para uno de los planes de desarrollo de energías renovables más importantes del mundo. Con su asistencia pone de manifiesto la relevancia de este evento. Hoy inauguramos el mayor complejo eólico de América Latina. Los parques de Oaxaca 1, Oaxaca 2 y Oaxaca 3 y Oaxaca 4, con sus 204 turbinas y sus 306 megavatios de potencia, son la mayor instalación construida en este continente. Con esto, Acciona se convierte en líder de energía eólica en México, con el 65% de la potencia instalada, que constituyen los 556 megawatts distribuidos entre las Oaxacas y euros operativos desde el 2009. Muchas gracias. Acciona llegó a esta región atraída por el viento, un recurso natural formidable para generar electricidad limpia. Un recurso que ni se destruye ni se consume, pero que nos permite generar a la vez que contribuimos a la sostenibilidad del país. Estos parques eólicos producirán electricidad equivalente al consumo de 700.000 hogares y aportarán a la comunidad todos los beneficios que esto implica. Un aspecto que desde Acciona hemos cuidado especialmente, porque con nuestra presencia aquí queremos apoyar a la región en todos los aspectos. Hemos creado unos 1000 puestos de trabajo en la construcción de estos parques y una centena más en la operación y el mantenimiento. Hemos construido un centro comunitario en La Venta
que busca ser el núcleo para una gran variedad de iniciativas sociales. Un proyecto que también queremos replicar en Santo Domingo. Muchas gracias. Estamos formando a jóvenes en el diseño y manufactura de pequeños aerogeneradores. Con las mujeres de esta comunidad estamos trabajando en iniciativas para recuperar una de las tradiciones más bellas de esta región, como son sus bordados, para darles una salida comercial con un proyecto de moda sostenible del que espero oigan hablar muy pronto. Estamos en el Año Internacional de la Energía Sostenible y aunque el rol del Estado para conseguir el acceso universal a la electricidad es fundamental, también desde Acciona queremos contribuir a este objetivo. Hemos iniciado la constitución de una asociación sin ánimo de lucro que se llama Acciona Microenergía al México para facilitar el acceso a la luz eléctrica a comunidades rurales aisladas. Trabajamos estrechamente con la Secretaría de Energía, con el Gobierno de Oaxaca, con la Comisión Federal de la Electricidad, con Banobras y con otros organismos de la Administración para hacer realidad que las viviendas más remotas puedan tener luz eléctrica. Los parques eólicos que hoy se inauguran son un hito, sin duda, el más destacado hasta ahora en el desarrollo eólico de México. Debemos ser conscientes de las posibilidades de un nuevo modelo, el de las energías limpias, que permite aprovechar recursos propios inagotables y sin impacto medioambiental. Aprovecho para felicitar al gobierno del presidente Felipe Calderón y Jordi Herrera, secretario de Energía, por la publicación de la nueva Estrategia Nacional 2012-2026, con una clara vocación de promoción de las energías limpias, en la que destaca en un 35% de generación no fósil. Acciona ha impulsado desde el primer momento proyectos acordes con ese objetivo y colaborará en cuanto sea necesario para que esas iniciativas del Gobierno de México se conviertan en una nueva realidad. Nuestra compañía no es en todo caso una recién llegada a México. Llevamos aquí desde los años 70 y venimos realizando infraestructuras de todo tipo en el país. Hace unos pocos días tuvimos el honor de tener la visita del señor presidente en una obra que acabamos de terminar y que está en proyecto de terminar y que es la depuradora de aguas residuales de Atotonilco, que tratará el 60% de las aguas residuales del Valle de México. Tenemos también el placer de que el señor presidente haya inaugurado el viernes pasado una obra realizada también por Acciona, que es el Hospital de Metepec. Termino. El presidente y su compromiso con la sostenibilidad se refleja en el apoyo de su gobierno a proyectos que buscan el crecimiento sostenible en diversos sectores. Y esto nos llena de satisfacción porque define perfectamente lo que hacemos en Acciona. Una empresa que estamos profundamente comprometidos con el desarrollo sostenible, decimos nosotros en España, sustentable, dicen ustedes, a través del agua, las infraestructuras y las energías renovables, y orgullosa de contribuir al progreso económico y al bienestar de su país. Quiero agradecer por último al Gobierno de la República su apoyo decidido por las energías renovables, a las distintas áreas de la Administración por la receptividad y el buen hacer con que ha analizado y tramitado todas nuestras iniciativas, a la Comisión Federal de Electricidad por la confianza depositada en nosotros al adjudicarnos la explotación de estos parques. Y sobre todo, quiero agradecer a los ciudadanos y comunidades próximas a los parques eólicos por su implicación en este proyecto. Sin ellos esto no habría sido posible. Y para Acciona, el más valioso de los éxitos que podamos cosechar en nuestra andadura en esta tierra será sin duda contar con su apoyo, su cariño y su respeto. Haremos cuanto esté en nuestra mano para tenerlo y conservarlo. Hoy sin duda es una jornada de celebración, pero también es un estímulo para seguir trabajando en la misma dirección, con iniciativas de gran impacto que cuenten con el respaldo de las instituciones y el reconocimiento del entorno social donde se implantan. Señor presidente, señores y señores, muchas gracias a todos. Buenos días. Tiene la palabra el ciudadano maestro Antonio Vivanco Casamadrid, director general de la Comisión Federal de Electricidad.
Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos mexicanos. Licenciado Gavino Cue, gobernador del estado de Oaxaca. Licenciado Jordi Herrera, secretario de Energía. Maestro Dionisio Pérez Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes, gracias por acompañarnos. Señor José Manuel Entrecanales, presidente de Acciona. Señor Ezequiel Mexueiro, coordinador regional del SUTERM y representante del secretario general don Víctor Fuentes del Villar. Como siempre, un afectuoso y respetuoso saludo a nuestro amigo don Víctor Fuentes. Diputado Francisco Martínez Neri, presidente del Congreso del Estado. Magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas, presidente del Tribunal Superior de Justicia del Estado. General Rigoberto García Cortés, comandante de la zona militar. Vicealmirante Luis Orozco Inclán, comandante de la zona naval. Estimados presidentes municipales de Santo Domingo Ingenio y de Juchitán de Zaragoza. Un saludo muy especial a todos mis compañeros y compañeras de CFE aquí presentes y a los que nos acompañan en transmisión directa en más de 500 centros de trabajo a lo largo y ancho del país. Muy buenas tardes y gracias por su amable presencia. En el Istmo de Tehuantepec, que nos ha brindado una calurosa y airosa bienvenida, se escribe un capítulo esencial del futuro energético de México. La decisión tomada cuando usted, señor presidente, era secretario de Energía, consistente en impulsar a fondo la electricidad generada por viento, fue visionaria y ya da sólidos resultados. En esta gira por el corredor eólico de Oaxaca, son inaugurados 3 campos de generación que aprovechan el viento como fuente primaria de energía, en una de las regiones con mayores recursos eólicos del mundo, y la cual estamos aprovechando los mexicanos de manera sustentable. Antes de que llegara la electricidad eólica a esta región, las extensiones que vemos eran casi estériles. Ahora, este paisaje se ha modificado radicalmente. Aquí se ha construido un bosque de energía. Estas instalaciones son bien llamadas campos eólicos. La comparación metafórica con la agricultura es exacta, ya que aquí se cultiva y se cosecha electricidad. Los propietarios de los terrenos obtienen un pago por el usufructo de sus tierras y las comunidades ganan extensos beneficios en caminos, obras de riego, rehabilitación de escuelas y también en esta ocasión un centro comunitario aportado por nuestros amigos de la empresa Acciona. Si lo que puede verse es impresionante, también lo que está de atrás es digno de ser resaltado. Me refiero a las políticas públicas, a la planeación y desarrollo de la infraestructura eléctrica y al esfuerzo empresarial. Acciones que se conjugan para que el sector eléctrico asuma un liderazgo en la reducción de emisiones atmosféricas y por lo tanto en mitigar el cambio climático. Así se ha hecho en 2 grandes vertientes. La primera es la ruta del ahorro y la eficiencia energética. La segunda es la apuesta a fondo por tecnologías limpias y sustentables. Como bien sabemos, en esta industria, el kilowatt más limpio es el que no se genera. Por ello, se hacen esfuerzos decididos para incrementar la eficiencia general de las plantas de generación y sobre todo la eficiencia térmica. Incorporando centrales más nuevas, modernizando las existentes y retirando unidades que cumplen su ciclo de vida útil, se ha logrado que con menos combustible cada vez se produzca más energía. Entre el año 2006 y el año 2011, la eficiencia de los procesos termoeléctricos en el servicio público de electricidad mejoró en casi 8%. Esto en lo que respecta a la oferta. Por el lado de la demanda, la Comisión Federal de Electricidad participa en exitosos programas de ahorro de energía en coordinación con la Secretaría de Energía y el Fideicomiso para el Ahorro de Energía Eléctrica, FIDE, entre los cuales destaca poderosa y visiblemente el programa Luz Sustentable, el programa de sustitución de focos incandescentes por focos ahorradores de bajo consumo con gran aceptación popular y que a la fecha
se han sustituido más de 19 millones de focos en beneficio de casi 5 millones de familias mexicanas. En la vertiente técnica, la Comisión Federal de Electricidad está en constante evolución, siguiendo la punta tecnológica, modernizando su parque de generación e incursionando en la vanguardia de las energías renovables. En la tecnología hidroeléctrica se encuentra en la última fase constructiva la Yesca, presa, orgullo de la ingeniería mexicana, que aportará 750 megawatts de energía limpia. En cuanto a la tecnología geotérmica, México es líder mundial con el aprovechamiento de campos como Cerro Prieto en Baja California y Los Azufres en Michoacán. También este año será concluido el proyecto Los Humeros en Puebla. En cuanto a la energía solar, esta empieza a ser aprovechada tanto en unidades fotovoltaicas como en generadoras de vapor. Destaca el proyecto de Guaycora, primera granja solar autosustentable que resuelve las necesidades de una pequeña comunidad en Sonora, así como en Cerro Prieto, Baja California Sur, un proyecto piloto que operará con 4 tecnologías solares distintas. Pero sin duda, el capítulo más sobresaliente de esta administración federal en materia de energías renovables es el programa eólico del presidente Felipe Calderón. En un despliegue de políticas públicas e inversiones privadas sin precedentes, en este sexenio, México pasará de tener a lo mucho 2 megawatts a por lo menos 1.300 megawatts de capacidad eólica en funcionamiento comercial. Los participantes en este gran corredor eólico tenemos motivo de orgullo bien fundados. Las centrales que inaugura hoy, señor presidente, se suman al parque de generación que evita emisiones de carbono, al tiempo que fortalecen la seguridad energética. Estas nuevas centrales figuran en la primera línea de las aportaciones mexicanas en la lucha contra el calentamiento global. El sector eléctrico seguirá garantizando que, con pleno respeto al medio ambiente, a nuestro país no le falte energía para crecer, para crear empleo y para generar riqueza. Señor presidente, atendiendo sus instrucciones, seguiremos haciendo de nuestro país un sitio donde se pueda vivir mejor y al mismo tiempo construyendo un México que nos dure para siempre. Muchas gracias. Toca el turno en hacer uso de la palabra al ciudadano licenciado Jordi Hernán Herrera Flores, secretario de Energía. Muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy aquí en el Istmo. Licenciado Felipe Calderón Hinojosa, presidente constitucional de los Estados Unidos Mexicanos. Licenciado Gabino Cue Monteagudo, gobernador constitucional del estado de Oaxaca. Maestro Antonio Vivanco Casamadrid, director general de la Comisión Federal de Electricidad. Maestro Dionisio Pérez Jácome, secretario de Comunicaciones y Transportes. Licenciado José Manuel Entrecanales Domecq, presidente de Acciona. Y el resto de invitados que tenemos y distintas autoridades que tenemos el día de hoy aquí con nosotros. Es para mí un honor estar otra vez en este lugar reunido con todos ustedes. Esta vista que está a mi espalda y que tienen ustedes al frente no sería posible sin el trabajo que hemos venido realizando a lo largo de la administración del presidente Calderón. Apenas hace muy pocos meses, quizá un par de años, los aerogeneradores no figuraban en el horizonte de esta región. De hecho, todos sabemos que México tiene un enorme potencial energético y no estoy hablando solamente de su riqueza en hidrocarburos, sino también por sus vastos recursos naturales que gracias al desarrollo tecnológico hoy sirven para la creación de energía. Contamos con un amplísimo potencial solar. Tenemos recursos hídricos a pequeña y a gran escala y tenemos zonas privilegiadas con intensos y constantes vientos. En particular, es aquí en el Istmo de Tehuantepec
donde tenemos el mayor potencial eólico de Latinoamérica. Efectivamente, en este mismo sitio, la primera central en nuestro país de gran escala, la Venta 2, fue inaugurada por el presidente de la República en el año de 2007, después de haber sido uno de sus principales impulsores desde tiempos en que fungió como secretario de Energía. Es decir, esta administración fue la primera en explotar el potencial eólico. En aquel 2006 solamente había una capacidad instalada de 2 megawatts. A partir de los primeros centros de investigación y estudio de la CFE. El día de hoy, apenas 5 años después, estamos llegando a 875 megawatts de capacidad instalada, que significa más de 400 veces lo que teníamos apenas hace unos años. Además, estamos desarrollando proyectos que van a iniciar operaciones este mismo año. Con ellos, sumados a los que tenemos detrás de nosotros, vamos a rebasar los 1.300 megawatts de capacidad eólica instalada, que es la cifra más alta desarrollada en un periodo de tiempo tan breve. Pero no solo estamos buscando resultados y beneficios en el corto plazo. Nuestro trabajo también debe de rendir fruto hacia el futuro. Tan solo aquí en Oaxaca ya hemos otorgado a través de la Comisión Reguladora de Energía 18 permisos para parques eólicos, de un total de 27 que se tienen a nivel nacional, lo que habla de la importante contribución que hace la región a las energías renovables del país. En total, estos 27 permisos representan proyectos por un poco más de 2.000 megawatts adicionales que entrarán en operación en el mediano plazo. No solo aquí en Oaxaca, sino también ya permisos otorgados en Baja California, Tamaulipas, Nuevo León, San Luis Potosí, Chiapas y Veracruz. En pocas palabras, el recurso eólico es la fuente renovable de generación de electricidad con mayor crecimiento del país. Cabe destacar que estos resultados no serían posibles sin los cambios que hemos promovido desde el ámbito regulatorio. Todos estos cambios tienen un objetivo muy puntual y muy claro, que es incentivar el uso de energía renovable sin otorgar subsidios. Tal es el caso de las temporadas abiertas que se dieron aquí en Oaxaca, los contratos de interconexión para energía renovable y la metodología de determinación de cargos por porteo, que es la transmisión de la energía misma. Pero además, inclusive hemos creado soluciones para los hogares, soluciones que permiten que las familias se beneficien al utilizar el tipo de tecnología limpia, de tecnología renovable. La primera solución para las familias es el contrato doméstico de energía renovable, que permite que los hogares instalen equipos para generar energía a partir, por ejemplo, del sol. Por cierto, este mecanismo también está reduciendo de manera importante el monto de las facturas eléctricas de las familias que ya participan en él. La segunda solución beneficia a las empresas que utilizan a nuestro sistema eléctrico nacional como una especie de banco de energía, que permite almacenar los excedentes generados y de esta manera los utiliza tomando su valor monetario conforme lo vaya requiriendo en el lado de la demanda. En suma, estas acciones, las que son exclusivas para las familias y también las que hemos orientado a las empresas, son buenas noticias para el país, son buenas noticias para Oaxaca y sin duda también lo son para todas las familias mexicanas. De igual forma, con estos esfuerzos estamos contribuyendo a solucionar algunos rezagos sociales en las comunidades al crear empleos y oportunidades. Hace algunas semanas tuve la oportunidad de estar aquí y escuchar de viva voz la historia de un joven que nació en el municipio de Juchitán, aquí en esta región. Decidió quedarse aquí en la zona, aquí en México, y capacitarse. Y hoy ya está cosechando los frutos de su trabajo. Apenas hace unos meses egresó del Instituto Tecnológico del Istmo y logró conseguir un empleo como técnico en uno de estos parques eólicos que hoy dan inicio. Ahora, este joven tiene un ingreso fijo en la región. Para él y para su familia, los proyectos eólicos que hemos impulsado son oportunidades que generan valor y hacen la diferencia. Se quedó a vivir aquí en su tierra. Esta es tan solo una historia de los muchos ejemplos de jóvenes y familias que se han beneficiado directamente por las políticas de sustentabilidad de la administración del presidente Calderón.
abriendo nuevas oportunidades donde no existían, cambiando el paisaje de nuestro país y utilizando nuestros recursos energéticos con responsabilidad y muchísima visión de futuro. Es así como estamos impulsando nuestra economía y al mismo tiempo estamos fortaleciendo el tejido social, cerrando así espacios a la criminalidad. Que no quede duda, estamos sembrando la semilla de un México mucho más próspero, mucho más justo y mucho más seguro. Muchas gracias. Hace uso de la palabra el ciudadano licenciado Gabino Cue Monteagudo, gobernador del estado de Oaxaca. Ahora sí que hace viento aquí, ¿verdad? Muchas gracias, muy buenas tardes, tengan todos ustedes. Muy estimado licenciado Felipe de Jesús Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. Muy estimado presidente municipal de Santo Domingo Ingenio, don Gustavo Marín, gracias por habernos recibido el día de hoy aquí en su municipio. Saludar la presencia del presidente de la 61ª legislatura del Estado, al diputado Francisco Martínez Neri, así como también al magistrado presidente Alfredo Rodrigo Lagunas, magistrado presidente del Honorable Tribunal Superior de Justicia. Muy destacados y bienvenidos señores servidores públicos del Gobierno Federal, secretario de Energía, licenciado Jordi Herrera, muy estimado señor director de la Comisión Federal de Electricidad, don José Manuel Entre Canales Domecq, presidente de Acciona, gracias y felicidades por esta inversión tan importante. Y no quisiera dejar de mencionar la siempre importante, relevante presencia de nuestras Fuerzas Armadas y de nuestro Ejército Mexicano, agradecer la presencia del general de brigada, diplomado de Estado Mayor García Cortés, comandante de la 46 Zona Militar, así como también del vicealmirante general diplomado de Estado Mayor, don Anastasio Francisco Aviega. Muchas gracias. Saludo también a algunas autoridades municipales, el presidente municipal de Juchitán y de la ciudad de Oaxaca. Señoras y señores, muy buenas tardes. A lo largo de este día, el presidente Felipe Calderón ha dado muestras contundentes de su compromiso con Oaxaca. Ha sido evidente su aprecio y solidaridad con las y los oaxaqueños y desde luego su firme voluntad de acompañar a Oaxaca en su marcha de bienestar, paz y progreso a lo largo del último año de su administración. Durante su recorrido por Huatulco y el puerto de Salina Cruz, ha sido ostensible su determinación de relanzar la actividad turística y productiva de nuestro estado. Ha refrendado su compromiso para continuar hasta el último día de su mandato nacional, promoviendo obras que generen bienestar, empleo y crecimiento económico. Ha reafirmado su voluntad por favorecer a los sectores más vulnerables de nuestro tejido social. Su presencia en Santo Domingo Ingenio confirma la disposición de la Presidencia de la República para impulsar la generación de la energía que en el futuro cercano habrá de mover a Oaxaca y habrá de mover al país. Y desde luego el día de hoy quiero expresar y saludar mi gratitud a la comunidad del Istmo de Tehuantepec, que hoy nos acompaña en este evento de profundo significado, porque involucra una temática crucial de nuestro tiempo, como es la generación y el aprovechamiento de la energía renovable. Un tema, como aquí se ha expresado, de gran relevancia, que no es privativo de un país o de un estado, ni mucho menos de un particular, no solo de una institución o de una empresa, sino de toda una generación. De ahí la relevancia de generar iniciativas para orientar de manera responsable y planificada las acciones que los gobiernos en sus diferentes órdenes y la sociedad en su conjunto debemos de llevar a cabo para actuar en lo inmediato, de manera incluyente y con perspectiva de futuro. La energía eólica es un recurso abundante, renovable y limpio que mucho contribuye a disminuir la emisión de gases de efecto invernadero al reemplazar las plantas termoeléctricas que funcionaban a base de combustibles fósiles, lo que la convierte en una energía sustentable. Oaxaca
como todos ustedes saben, ocupa un lugar preponderante a nivel nacional y en América Latina en la generación de energía eólica. Ante el agotamiento y encarcelamiento de las energías convencionales y sus graves efectos en el calentamiento del planeta, los gobiernos de la comunidad científica y las organizaciones de la sociedad debemos de tener un enorme reto en la innovación. Los tres órdenes de gobierno debemos de asumir nuestra obligación de garantizar el cumplimiento de los acuerdos internacionales para mitigar el calentamiento global, honrando con puntualidad los compromisos que el gobierno de México ha establecido en el marco de la Conferencia de la ONU para el Cambio Climático. Y de conformidad con este compromiso, en Oaxaca hemos concretado diversas acciones que definen el curso de la política ambiental que esta administración está implementando a lo largo de estos años que acabamos de iniciar y los que faltan por concluir. Contamos para ello con el ejemplo y el liderazgo ambientalista del presidente Felipe Calderón Hinojosa, quien desde su gestión como secretario de Energía en el bienio 2003-2004 ha sido impulsor de los parques eólicos que hoy estamos siendo testigos en la inauguración. Sabemos, amigas y amigos, que el Istmo de Tehuantepec es un área reconocida mundialmente por la calidad de su recurso eólico. En esta región operan ya 7 parques eólicos y un centro regional de tecnología eólica que ha implicado a la fecha una inversión total de más de 1.300 millones de dólares que se sumarán a otra cantidad similar en los próximos años. Yo quisiera finalizar mi intervención reiterando pues nuestro agradecimiento el día de hoy por la visita del señor presidente de la República, felicitar a Manuel Domecq por todo este apoyo, por toda esta generosidad que ha tenido con el pueblo de Oaxaca. Lo platicábamos con el señor presidente, esta es una zona con una gran capacidad generadora de viento. Necesitamos también ver de qué manera podemos aprovechar estas tierras para que se siga produciendo el sorgo, que es uno de los principales factores de producción en esta zona, y para ello, junto con el gobierno federal, vamos a impulsar una serie de proyectos productivos que nos permitan no solamente generar esta energía limpia, sino también generar proyectos productivos para que en el campo se pueda generar mayor riqueza en favor de nuestra gente. Yo quisiera agradecer, señor presidente, su visita a Oaxaca. Los oaxaqueños, como siempre, lo recibimos con los brazos abiertos. Sabremos apreciar todo el apoyo y respaldo que nos está dando a esta administración. Felicidades y muchas gracias nuevamente por la invitación. Escuchemos al ciudadano Felipe Calderón Hinojosa, presidente de los Estados Unidos Mexicanos. ¿Qué tal, amigas, amigos? Muy buenas tardes. Bueno, estando en Oaxaca sí se entiende lo que significa lo que le hace el viento a Juárez, ¿no? Me parece muy bien, que me alegra que estemos aquí y quiero saludar con muchísimo afecto a todas y a todos ustedes, a todos los ismeños, a todos los juchitecos y desde luego a todas y a todos los oaxaqueños. Al gobernador, a Gabino Cue Monteagudo, agradeciéndole su hospitalidad a lo largo de este intenso día de gira por el sureste, por el sur de Oaxaca. Al diputado Francisco Martínez Neri, presidente del Congreso, y al magistrado Alfredo Rodrigo Lagunas, presidente del Tribunal. A don Gustavo Marín Antonio, presidente de Santo Domingo Ingenio. A don Ezequiel Menjuerio Velázquez, coordinador del SUTERM, con un saludo desde luego para don Víctor también, líder del Sindicato de Trabajadores Electricistas de la República Mexicana. Saludo al general Rigoberto García Cortés, de la 46ª Zona Militar, y al vicealmirante Anastasio Francisco Daviega Gámez, comandante de la 12ª Zona Naval. A todos los presidentes municipales que nos acompañan de esta zona, de Juchitán, de otros ayuntamientos, muy buenas tardes también. A todos los amigos invitados especiales, legisladores involucrados en los temas de energía, legisladores del estado de Oaxaca también. A todos los inversionistas,
servidores públicos y trabajadores de Acciona, a quienes saludo y les doy la bienvenida a México. En fin, a todas ustedes, a todas y a todos ustedes, amigas y amigos, muy buenas tardes. No puedo describir en su justa dimensión lo que significa para mí estar en estos parques eólicos. Estoy convencido, amigas y amigos, que estos proyectos están marcando ya una diferencia, un antes y un después en la historia de la electricidad, en la historia de la energía del país. He venido a inaugurar estas nuevas 3 centrales eólicas muy importantes y anunciar otras más para el beneficio de México y los mexicanos. Y estos proyectos, amigas y amigos, son un ejemplo claro, palpable, visible, plástico, de cómo puede el progreso de las generaciones de hoy hacerse compatible con el progreso de las generaciones del mañana. Cómo pueden obtenerse beneficios de la naturaleza hoy sin dañar la naturaleza para las generaciones del mañana. Eso es el verdadero desarrollo sustentable que inspira la acción de mi gobierno. Desde el principio de mi administración me comprometí a trabajar para que México aprovechara plenamente su potencial en materia de energías renovables. Lo hice porque estoy convencido de la necesidad de construir una prosperidad duradera para México y los mexicanos, y que para ello había que reducir la enorme dependencia que tenemos de la quema de combustibles fósiles, de la quema de petróleo, de la quema de combustóleo, de la quema de diésel para producir, de la quema de gas para producir electricidad. Tuve la oportunidad de conocer pues aquellas viejas aspas, estos pequeños molinos de Comisión Federal de Electricidad experimentales que había en esta zona. Y vine nuevamente en mi recorrido en búsqueda de la presidencia de la República en el año 2005 hasta aquí, hasta La Ventosa. Conocí además, y desde mucho antes, la fuerza del viento de este mágico lugar. No me canso yo en describir a quienes no han tenido la fortuna de venir al Istmo de Tehuantepec lo que aquí ocurre, cómo es la fuerza del viento, cómo los árboles más altos de este lugar, no necesariamente aquí porque es finalmente vegetación de la que se conoce como selva baja, pero sí algunos de los árboles más altos en la zona tienen una inclinación permanente de varios grados producida por la fuerza del viento. No me canso yo de describir cómo en días de viento más intenso, los trailers más pesados en la carretera de La Ventosa se voltean. Y describir como uno de los lugares más importantes, no solo de México, que lo es, sino del mundo entero, para la generación de electricidad a base de viento. ¿Por qué se da esta maravilla natural en La Ventosa? La ciencia lo ha dicho y desde luego tendrá mucho que decir. Es quizá la confluencia de la tierra y el mar, y más específicamente la confluencia tan cercana de 2 océanos, del Océano Atlántico y del Océano Pacífico en el Istmo de Tehuantepec, lo que la combinación de temperaturas, de tierra y de agua y de vientos provoca corrientes tan fuertes como las que hoy tenemos, podrá ser cualquier cosa. Pero el hecho es que aquí en La Ventosa está el mayor potencial de electricidad sin humo de todo México, de electricidad a base de viento, y hoy afortunadamente lo estamos aprovechando. Aquellos 4 generadores de Comisión Federal de Electricidad, 4 o 6, generalmente funcionando nada más 2, daban un poco más electricidad, todo junto, y lo que había apenas daba lo que hoy da este generador que está a nuestro lado. Un generador que con su sola potencia genera más de lo que daban aquellas viejas instalaciones
de Comisión Federal de Electricidad. Y hoy hay cientos de generadores de 1.5 megawatts o más de capacidad, algunos de más de 2 megawatts ya, que están produciendo electricidad limpia, electricidad sin humo, electricidad sin consumir recursos naturales del país. Este viento se levanta orgulloso todos los días se renueva y todos los días mueve estos molinos con los que estoy seguro se alimenta la electricidad y se alimentará cada vez más las necesidades de iluminación para la gente y las necesidades de motricidad para la industria en todo el país. Recientemente para la COP16 mi gobierno hizo un estudio del potencial eólico, el potencial de viento que tiene nuestro país. Y concluimos que si hoy toda la capacidad instalada de CFE en México, incluyendo presas, termoeléctricas, centrales nucleares, es de 55,000 megawatts, podríamos generar con la fuerza del viento, podríamos tener capacidad, si así nos lo propusiéramos, de tener una capacidad de generación de 71,000 megawatts tan solo con la fuerza del viento. ¿Qué quiere esto decir? Que tan solo con el viento México podría generar toda la electricidad que hoy consume, si así fuera necesario. Tan solo estos megawatts aquí instalados, los 800 que hay en Oaxaca ya funcionando, como los que están a mis espaldas, estos 800 megawatts tienen una capacidad suficiente para darle toda la electricidad que consume el estado de Oaxaca. Es más, junto con el estado de Chiapas, si funcionaran todo el tiempo, le darían el 81% de toda la electricidad que consumen ambos estados. De ese tamaño es el potencial de los proyectos eólicos. Y me propuse como secretario de Energía primero el desarrollar los proyectos eólicos y después como presidente de la República tuve la fortuna de inaugurar el primero de aquellos que yo inicié como secretario, uno de casi 100 megawatts, y hoy inauguro otros proyectos por más de 300 megawatts con tecnología de punta que son orgullo, desde luego, de nuestro México. Una inversión cuantiosa, más de 600 millones de dólares en estos proyectos de Oaxaca 2, 3 y 4, aquí en Santo Domingo Ingenio y en Juchitán también. 7,800 pesos que pudieron impulsar estas 68 turbinas para más de 300 megawatts de capacidad de energía limpia. Y para complementar el esfuerzo, hay dos proyectos más que pronto iniciarán en operación. La Venta 3 y Oaxaca 1, que suman 200 megawatts adicionales con una inversión de 3,200 millones de dólares, una cantidad desde luego superior o cercana a los 4,000 millones de pesos, que permitirán desde luego generar más fuentes de trabajo para los oaxaqueños y más energía limpia para México. Había que superar desafíos técnicos de grandes dimensiones. Por ejemplo, la CFE tuvo que construir y poner en operación toda una nueva red de transmisión y una subestación en Ixtepec, Potencia, con una inversión de 1,500 millones de pesos. Pero pienso que todo este esfuerzo ha valido la pena. Y sumado a lo que viene ya en camino, esta región producirá alrededor de 1,300 megawatts de electricidad a la fuerza del viento. ¿Cuánto es eso? Hoy, por ejemplo, una de las presas más modernas de México, la presa del Cajón, genera menos electricidad que estos 800 megawatts ya instalados. Más los 500 que se van a instalar, estamos hablando de los mayores proyectos de crecimiento eólico en el mundo. En el año 2008, México fue el país que desarrolló una tasa de crecimiento, la más alta tasa de crecimiento del mundo en energía eólica. Eso nos llena, desde luego, de orgullo. Ya se ha dicho también que esto ha generado 1,800 empleos que son ingreso para las familias oaxaqueñas de la región en su construcción y casi 200 empleos en su operación permanente. Los beneficios de esta planta, además,
van más allá de la construcción y la operación. Hemos aplicado proyectos y la empresa Acciona ha aplicado proyectos comunitarios muy positivos. En primer lugar, la CFE ha creado el Centro Regional de Tecnología Eólica del Instituto de Investigaciones Eléctricas de la propia compañía. Este centro, auspiciado por Naciones Unidas, desarrolla prototipos de aerogeneradores y provee servicios de información tecnológica a las empresas instaladas. Y capacita, junto con el Instituto Tecnológico del Istmo, que también impulsamos su creación en el gobierno federal, a ingenieros y personal técnico, a jóvenes oaxaqueños que aquí tendrán nuevas opciones de trabajo. En segundo lugar, Juchitán y Santo Domingo se benefician de obras sociales a cargo de la CFE. Por ejemplo, la renovación de escuelas en Santo Domingo y en la comunidad de La Ventosa, o la rehabilitación de espacios como la Casa Ejidal en Santo Domingo, o el revestimiento de caminos rurales que realiza la Comisión Federal de Electricidad. En tercero, obras promovidas directamente por Acciona, a la que felicito por el esfuerzo de promover el desarrollo comunitario. Concretamente, hoy damos también por inaugurado el nuevo Centro Comunitario Ecoeficiente ubicado en La Venta, donde se ofrecerán talleres de capacitación en proyectos productivos a los que hacía alusión el señor gobernador. Capacitación incluso para los campesinos, que si bien es cierto en esta parte de selva baja no son tierras de producción agrícola, en el otro lado es evidente que producción de sorgo y otros bienes, granos fundamentales para la nación, seguirán impulsándose a través del programa de agricultura por contrato impulsado por la Secretaría de Agricultura en mi gobierno. La agricultura por contrato le ha venido a dar certidumbre a los agricultores en el precio de sus productos y le ha venido a dar certidumbre también a la agroindustria, también en la adquisición de sus insumos. Proyectos integrales que sin abandonar la agricultura promueven energía renovable son los que integran el desarrollo sustentable. Este es un ejemplo claro de economía verde, la economía del desarrollo sustentable que promueve el crecimiento sin dañar los recursos naturales. También quiero agradecer a Acciona lo que se nos ha anunciado el día de hoy, que la empresa junto con CFE esté trabajando para darle electricidad a por lo menos 2.500 viviendas de familias oaxaqueñas pobres. Pienso en esas comunidades aisladas, a donde no es posible llevar, salvo a costos exorbitantes, un cable de electricidad. Esas familias tendrán ahora luz eléctrica a partir de las celdas solares que Acciona y CFE instalarán en su compromiso con Oaxaca. Y si ya tenemos 99% de cobertura de electricidad, con esas celdas solares en una buena parte del estado llegaremos sin duda alguna al 100%. Con la inauguración de estas tres importantes centrales, el corredor eólico del Istmo de Tehuantepec deja de ser una promesa y es una gran realidad. Una prueba, una bella prueba, diría yo, del compromiso de México con el medio ambiente y del compromiso de México con la energía sustentable para las familias. Hoy también por eso quiero no solo inaugurar estos dos proyectos, estos tres proyectos nuevos y los dos adicionales que inaugurarán muy pronto, que empezarán muy pronto a generar, sino también anuncio la licitación de dos proyectos más, dos nuevas centrales eólicas, Sureste 1 y Sureste 2, cada una con una capacidad aproximada de 300 megawatts adicionales. Estos parques nuevos, por licitarse, representarán una derrama económica de 14,000 millones de pesos y generarán otros 1,500 empleos directos en su construcción. Invito a todas las empresas nacionales e internacionales a que participen en estas licitaciones que se convertirán sin duda en proyectos muy exitosos y muy rentables también. En suma, México está en la ruta correcta para alcanzar nuestra meta.
Dijimos en el Plan Nacional de Desarrollo que la energía renovable en México sería por lo menos la cuarta parte del total de la energía. Y esa meta no solo ya la alcanzamos, sino que la rebasamos. Y hoy México, el 26% de su energía es energía renovable, incluyendo hidroeléctricas. Y aún sin considerar hidroeléctricas, estamos llegando ya al 7.6% de energía renovable no hidroeléctrica, no hidráulica, con lo cual también alcanzamos la meta que nos habíamos propuesto. Vamos a legar pues a los mexicanos una generación de energía eólica casi 600 veces mayor de lo que había en el 2006. Estamos haciendo en México el mayor desarrollo eólico de América Latina y uno de los mayores de todo el continente. Eso nos honra y refrenda el liderazgo de México en materia ambiental. Amigas y amigos oaxaqueños, señoras y señores, el cambio climático es una realidad cuyos daños no ocurrirán en el futuro, ya están ocurriendo en el presente. A todos nos consta cómo en buena parte del país, en el noroeste, se está viviendo en Chihuahua, en Durango, la peor sequía que se tenga registro en la historia del país. Ustedes aquí mismo en el Istmo han sufrido el año pasado y antepasado inundaciones que se han llevado viviendas, carreteras, puentes, que ha costado mucho dinero reparar. Esos daños son provocados por el cambio climático. ¿Y qué es el cambio climático? Como su nombre lo indica, es la alteración del clima que provoca ocurrencias meteorológicas distintas a las habituales o a las pronosticadas. Es decir, se dan lo mismo nevadas inusitadas que huracanes con una agresividad nunca vista, que sequías prolongadas como las del año pasado y en México, que lluvias e inundaciones también sin precedentes en otros lugares. Eso es el cambio climático, el clima cambia. Y de hecho, afecta ya a la vida de las familias. ¿Y por qué cambia el clima? Básicamente por otro fenómeno que se llama el calentamiento global. Los abuelos nos podrán decir mejor que año con año en algunos lugares se siente más calor que nunca. Y efectivamente la temperatura de la tierra y la temperatura del mar ha venido aumentando año con año en promedio. Eso es lo que provoca la alteración del clima. Por ejemplo, si ustedes ponen una olla de agua a calentar en la estufa, para que hierva va a tomar determinados minutos. Pero si esa agua la precalientan y ya tibia la ponen a hervir, va a hervir mucho más rápido. Eso pasa, por ejemplo, en el Mar Caribe y en el Atlántico, donde se generan los huracanes. Si el mar está más caliente que el promedio, el huracán se va a formar con mucho mayor rapidez y va a tener una mayor virulencia, que es lo que altera los climas. Si el viento se forma por un contraste de temperaturas, o la humedad que se levanta y se evapora del mar se genera por la temperatura también, estas alteraciones del clima en el mundo se producen por variaciones de temperatura habituales. ¿Y por qué se genera el calentamiento global? Precisamente por la emisión de dióxido de carbono. Cada vez que encendemos un coche, el humo que sale del escape. Cada vez que arranca una fábrica, el humo que sale de la fábrica. Cada vez que se quema un barril de petróleo o de combustóleo, eso lanza humo, dióxido de carbono a la atmósfera. Y esas partículas de dióxido de carbono lo que hacen en la atmósfera es formar como una cobija, como un gran suéter en la atmósfera, hacer como un techo de invernadero. Por eso se llama gases de efecto invernadero, que tapan la atmósfera, y antes el calor que recibimos del sol se rechaza o sale naturalmente hacia la atmósfera, y eso enfría la tierra.
pero con estas capas de dióxido de carbono impiden que se rebote, impiden que salga la radiación solar una parte, y eso ha generado el calentamiento global, y el calentamiento global ha generado la alteración del clima en todo el mundo, cuyas consecuencias hoy padecemos. ¿Por qué doy esta explicación? Porque aquí está la solución al cambio climático y al calentamiento global. Porque podemos generar energía sin despedir dióxido de carbono a la atmósfera. Porque estas torres, estos gigantescos molinos de viento, son los que encierran el secreto del futuro, del crecimiento verde, del desarrollo humano sustentable, con el cual la humanidad puede tener garantía y puede tener esperanza de supervivencia en el muy largo plazo. Qué bueno que México, aun siendo un país pobre y en desarrollo, está aplicando todo el ingenio de los mexicanos y toda su capacidad de política pública al desarrollo sustentable y a la energía renovable. Así que, por todas estas razones, por la lucha contra el cambio climático, por el medio ambiente, por los empleos que generan, por las casas que iluminan, por las fábricas que echan a andar, por las calles que iluminan estas torres, muchas felicidades Oaxaca y muchas felicidades México por estos nuevos parques de energía eólica. Muchas gracias. Invitamos al ciudadano presidente de los Estados Unidos mexicanos y comitiva que lo acompaña a trasladarse al mirador del parque eólico.